Vamos a hablar hoy de las remesas que siguen imparables, ¿eh? La verdad es que la están pegando durísimo, se han convertido en una de las tres principales ingresos de divisas al país. Cada mes, ¿no? Casi cada mes rompen récords, casi cada mes superan a la cifra de remesas del mes anterior. Esto pues es bueno para miles y miles de familias beneficiadas en gran parte de la República Mexicana, el Bajío mucho de ello, en Guanajuato, en Zacatecas, en Michoacán, en San Luis Potosí, un poco menos en Querétaro, pero el Bajío, en Jalisco, se beneficia mucho de las remesas, que insisto, hoy por hoy son de los pilares económicos fundamentales del país, junto con la inversión extranjera directa, junto con las exportaciones, ya por encima del turismo, ya por encima de Pemex, en fin. Es una bocanada de aire fresco para miles y miles de familias en nuestro país. Vamos a revisar cómo va el tema. Es Sandra Martínez, analista económica de México Cómo Vamos, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver, remesas imparables, ¿no? Récord tras récord tras récord. Esto, desde luego que no es un logro del gobierno, aunque algunos se lo quieren luego presentar así, pero sí es un logro de los mexicanos que viven en el exterior y sin duda es un gran soporte de la economía mexicana. Así es, pues en junio de 2024 los ingresos por remesas provenientes del exterior pues ascendieron a 6.213 millones de dólares. Esto implicó una expansión anual de 11.3% y al final este monto de remesas recibidas en junio supera el máximo que se había observado anteriormente, que fue en octubre de 2023, de poco más de 5,000 millones de dólares. Y ya con esto, su flujo de 12 meses pues excede por primera vez los 64,000 millones de dólares. También vale la pena resaltar que estos 6.213 millones de dólares pues se originaron de 14.8 millones de transacciones con un envío promedio de 419 dólares. Ok, después de esta numeralia nos queda clarísimo, 419 dólares en promedio llegan a las familias que reciben remesas en el país, algunas más, algunas menos, pero al final esto es el promedio, 419 dólares. A ver, Sandra, ¿por qué han subido? ¿Han subido porque la gente en Estados Unidos trabaja más, gana más y envía más? ¿O han subido porque la inflación en México hace que lo que comprabas con 300 dólares en el mes, pues ahora no te alcanza y tu familiar te tiene que enviar 419 para que te alcance la misma canasta básica, los mismos gastos de la familia, en la casa? Motivos de estos incrementos permanentes, porque además han sido permanentes, de muchos meses atrás, crecen y crecen. Así es, pues al final hay varias razones, pero podemos resaltar, por ejemplo, una mayor necesidad de las familias en nuestro país, pues que requieren de mayores recursos, y considerando también pues con los últimos datos de nuestra economía que tuvimos esta semana, pues al final estamos empezando un segundo trimestre de crecimiento trimestral de 0.2%, es decir, vamos creciendo de manera lenta. Otra razón también, pues al final hay que tener sobre la mira lo que se viene en nuestro principal socio comercial, que son las elecciones presidenciales, y con ello pues el candidato republicano Donald Trump ha expuesto unas políticas sobre migración, por lo que también existe este temor a un aumento de las deportaciones, pues, y eso es enviar remesas ahora en este momento, pues antes de la llegada de las elecciones. Pero también vale aclarar que en pesos reales, este flujo de 12 meses registra una tasa mensual positiva después de 19 meses de tasas negativas. Esto significa que las personas que recibieron las remesas en México pudieron gastar más con los dólares que sus familiares les enviaron desde el exterior, y esto pues por lo que vimos con la depreciación del peso en junio. En meses anteriores estábamos viendo en realidad pues lo contrario, ¿no? Todavía lo poco que se podía comprar con las remesas que enviaban. Oye, Sandra, a ver, ¿cómo se refleja este tema en la economía mexicana? Escuchamos que llega cada vez más, que se rompen récords. Ahora tú nos das algunos datos muy, muy importantes: 48 millones de transacciones, 419 dólares en promedio por envío. En el mes de junio, más de 6.200 millones de dólares que ingresan al país. A ver, esto ¿cómo se refleja? ¿Cómo impacta? ¿Qué pasaría si no llegaran? ¿Cómo lo viven las familias? ¿Qué información tenemos sobre el impacto real, no solamente el numérico, sino en el día a día de la economía de las familias que reciben remesas?
Claro, pues las remesas ayudan al consumo y al crecimiento económico de México. Cuando observamos las principales entidades donde están llegando las remesas, vemos que Michoacán, Guanajuato y Jalisco, las tres entidades en las que llega la mayor cantidad de remesas, y eso lo estamos viendo con los mapas que tenemos de las remesas acumuladas para el primer semestre de este año. Ahora bien, también, ¿qué impacto puede tener pues la llegada de remesas? Hay algo muy importante que hablamos, que es el tipo de cambio. El ingreso de dólares a la economía mexicana pues es un factor de largo plazo que permite que este intercambio se mantenga alrededor de ciertos niveles. Lo que tenemos de mayores ingresos de dólares es, primero, las exportaciones no petroleras, pero le siguen las remesas. Entonces, al final, esto va a ser un indicador muy importante que también puede afectar el tipo de cambio. Ok. Oye, además me dices que 3 de los estados con mayor número de recepción de remesas están en el Bajío: Michoacán, Guanajuato y Jalisco, que está un poco más al occidente, pero bueno, estamos ahí transmitiendo a través de W Radio Bajío a estas 3 entidades de la República Mexicana. Desde luego que esto también pues fortalece, ¿no?, la calidad de vida de las personas, ayuda a mejorar los indicadores de vida y a reforzar también los indicadores de pobreza en México, Sandra. Así es, especialmente para entidades, por ejemplo, como Michoacán, que también pues mantiene Zacatecas, indicadores rezagados en comparación con el resto de las entidades, y especialmente si se le compara con la capital del país, o en el norte, por ejemplo, con Nuevo León o con Sonora, por ejemplo. Ya. Oye, ¿qué sigue ahí? ¿Qué se espera de esto? De pronto yo he preguntado este tema a algunos especialistas. ¿Va directamente al consumo? ¿Ha fortalecido, por ejemplo, el ahorro de las familias? ¿Ha fortalecido, por ejemplo, la inversión de las familias que reciben remesas? ¿Hay datos de saber si las familias con este ingreso apenas salen, digamos, con el gasto habitual, con el consumo habitual, o también han podido, digamos, ahorrar o invertir, si alcanza con las remesas o no, o es parte de la cultura que más bien te llega y entonces todo te lo gastas? Porque sería eso también importante, entender si las remesas van cambiándole la calidad de vida de esas familias o solamente alcanza para salir adelante con lo del consumo habitual. Claro, pues al final las remesas son un gran apoyo para las familias mexicanas, pero también aclarar que al final de cuentas eso no es un logro de la economía mexicana, sino lo que nos importa pues es mantener un mercado laboral robusto para garantizar que las personas pues no tengan que emigrar por necesidad para enviar recursos, sino que dentro de nuestro mercado laboral mexicano puedan insertarse especialmente a la formalidad. Sí, desde luego, ¿no? Nos queda clarísimo que no es un logro del gobierno mexicano en ninguno de sus niveles, eso lo tengo claro. Yo solamente pensaba si había también algunos indicadores para saber si estas familias pues lograban alguna movilidad social, tal vez, ¿no? Alguna mejora en sus condiciones a raíz de las remesas. Oye, viene un segundo semestre para Estados Unidos pues desafiante, hay elecciones en noviembre. Esto sin duda también tiene un impacto en la vida económica. ¿Cómo están allá los temas de la recesión, de la desaceleración en Estados Unidos? Porque al final, pues el que allá estén económicamente estables hace que los millones y millones de mexicanas y mexicanos que envían las remesas, pues puedan seguir enviando cada día más. ¿Cómo va esa parte allá en la economía norteamericana, Sandra? Claro, pues lo que vamos a ver es probablemente un panorama en su disminución de la actividad económica, y esto lo vemos directamente por la tasa de desempleo, que en Estados Unidos aumentó a 4.1% en junio y esta ha sido la más alta desde finales de 2021. Entonces, vemos un mercado laboral que se está enfriando y por ende también pues es un indicador de cómo se va a estar comportando la economía ahora sí que para esta segunda mitad del año, y por supuesto que eso va a tener pues un efecto también en las remesas que envían especialmente Estados Unidos hacia México. Bueno, pues ahí está el dato. Por lo pronto, en el mes de junio, 6.213 millones de dólares derivados de las remesas, un rubro que ya compite con la exportación en México, con la inversión extranjera directa, y que le significa al país pues una gran entrada de divisas, y con ello también pues los impactos en la vida económica, sí de las familias, pero también de las variables macroeconómicas del país. Sandra, muchas gracias. Te mando un abrazo grande a ti y a todo el equipo de investigación y de análisis de México. ¿Cómo vamos? Muchas gracias, un saludo. Hasta pronto, Sandra Martínez, ahí está el dato.